Capítulo 9. Una presencia mortal. Takamagahara. En la tierra de Takamagahara, Amaterasu se sentó en los campos de su casa. Tenía una expresión de desamparo en su rostro mientras miraba a su alrededor. Mi pequeño Issei, ella gimió en su cabeza con tristeza. Amaterasu o Mikami. A la llamada, Amaterasu levantó la cabeza y sus ojos se agrandaron para ver a un hombre vestido con ropa japonesa que mostraba los símbolos de la luna. Tsukuyomi no Mikoto. ¿Qué estás haciendo aquí? Tsukuyomi no Mikoto, el dios de la luna, miró a su hermana. Similar a la relación entre Amaterasu y Susanoo, la relación de Tsukuyomi con su hermana no fue amistosa en absoluto. Tsukuyomi, que originalmente residía con Amaterasu, enfureció a su hermana al asesinar a la diosa de la comida. Enviada por Amaterasu para representarla en un banquete, Tsukuyomi estaba disgustada al descubrir que la forma en que Ukemochi, la diosa de la comida, preparaba sus comidas, era menos que deseable. Como resultado, la mató. Después de que Amaterasu se enteró de lo que había hecho su hermano, se negó a no volver a mirarlo nunca más, eligiendo mover otra parte del cielo. Por favor, ¿sabes por qué estoy aquí? Tsukuyomi se burló mientras miraba a su hermana con disgusto. No seas tan ingenua, hermana. No me gusta esta tradición que realizamos todos los años, pero tenemos que unir el sol y la luna. Es esencialmente nuestra rutina. ¿Por qué estás tan ansioso, Tsukuyomi? Preguntó Amaterasu con un tono sospechoso. Nunca antes has estado tan ansioso. Porque me gustaría terminar con esto lo antes posible. Cuanto antes combinemos la luna y el sol, mejor. Muy bien. Amaterasu asintió a regañadientes mientras se levantaba. Casa de Issei. Leiko suspiró mientras veía a Opis sentarse en el sofá. Tenía que admitir que se sentía preocupada por su prima. También estaba preocupada por Lilith. A pesar de haber conocido recientemente al clon de Opis, había desarrollado un apego a ella. Greathred se quedó callado para variar mientras miraba a su hermana. Él también estaba preocupado por Lilith. A pesar de que ella era un dolor constante en su trasero, llegó a quererla como cualquier hermano mayor haría por su hermana pequeña. Leiko miró hacia arriba y sus ojos se abrieron. Oye. Al oír la voz de Leiko, Gran Rojo levantó la cabeza. ¿Qué? La luna se mueve hacia el sol. Creo que es un eclipse solar. Mundo interior / subconsciente de Issei. Con un gran bramido, el Yamata no Orochi cargó hacia Drake. Entrecerrando los ojos, el emperador dragón rojo formó un charco de energía alrededor de su cuerpo, acelerando hacia Orochi. Tan pronto como entraron en contacto, se emitió un choque de energía en el mundo interior de Issei. Issei miró a las dos criaturas selladas dentro del Kusanagi no Tsurugi y dirigió su atención a su tío, que parecía orgulloso de sí mismo. Mientras miraba a su tío, notó que tenía un agujero en el estómago. El joven frunció el ceño mientras miraba su propio pecho. El agujero en su pecho permaneció abierto. Abriendo los ojos en confusión, Issei estalló su aura, en un intento de regenerar su pecho. Sin embargo, su pecho no se estaba sellando. El agujero no se cerraba en absoluto. ¿Qué pasa? Susanoo sonrió mientras miraba la mirada confusa en el rostro de su sobrino. Todo está yendo de acuerdo al plan. Pronto el hijo de Amaterasu estará acabado. Y la mejor parte es que ni siquiera tengo que intentarlo. Dejaré ese honor al dios de la luna. Mi hermano Susanoo miró al Orochi y se cruzó de brazos. Sobrino, ¿conoces la leyenda del Yamata no Orochi? Ya que obviamente estás demasiado aturdido por mirar el agujero en tu pecho, permíteme contarte la historia. Issei entrecerró los ojos con molestia y desvió su atención del agujero en su pecho hacia su tío. Después de que fui desterrado de Takamagahara, me encontré con una pareja de ancianos y su hija. Oh, cómo recuerdo ese día. Su hija se llamaba Kushinada Hime. Se suponía que la niña era un sacrificio para la criatura que está luchando contra el dragón rojo. Emperador, mientras hablamos. Issei abrió un poco los ojos ante la revelación. ¿Sacrificio? Originalmente, esa pareja tenía 8 hijas, sin embargo, cada año el Yamato no Orochi venía y las devoraba una por una, hasta que Kushinada Hime se quedaba. Así que obviamente eso significaba que ella sería la próxima hija y se sacrificaría a los Orochi. Para mantenerla a salvo, la transformé en un peine para su custodia. Gua. Gra. Issei se dio la vuelta para ver a Drake gruñirle al Yamata no Orochi, quien siseó y gruñó en respuesta. El cuerpo del emperador dragón rojo brillaba con un aura carmesí oscura, su cuerpo liberaba una gran suma de poder. Cubriendo el cuerpo de Yamata no Orochi había un vasto charco de energía negra que rodeaba a las serpientes.
Se burló Susanoo mientras miraba la pelea. Parece que el dragón galés está teniendo problemas para luchar contra Orochi. Con el ceño fruncido transformándose en una sonrisa, Susanoo dirigió su atención a su sobrino. Después de convertir Kusanagi en un peine, le dije a la pareja de ancianos que prepararan sake y luego construyeran una cerca alrededor de su casa con 8 puertas grandes. También les hice construir una plataforma y una tina justo dentro de cada puerta. Todos esperamos y, finalmente, Yamata no Orochi no pudo resistir el olor del sake. Como todos los dioses sintoístas saben, las serpientes aman el sake. Así que sus 8 cabezas se sumergieron en el sake y, como resultado, se intoxicaron. Cuando ataqué con mi espada original. Sin embargo, mi espada se rompió cuando tocó la cola del medio y su carne. Fue entonces cuando encontré a Kusanagi no Tsurugi, mi sobrino. Issei entrecerró los ojos ante la explicación de Susanoo. Así es como consiguió la espada. ¿Por qué no estoy sorprendido? Aunque, comenzó Susanoo mientras parecía casi a regañadientes orgulloso del alma del Yamata no Orochi, me sorprende que Orochi haya sellado una porción de su propia alma dentro de la espada antes de que yo la matara. Pero lo que no contaba era que la parte de su alma no sería más que una criatura sin sentido. Debo decir que no esperaba semejante acertijo. ¿Por qué me cuentas todo esto? Dijiste que querías pelear conmigo. Oh, pero lo hice. Luché contigo. Llevarte a tu propio mundo interior era parte de mi plan. Te dije que quería recuperar la espada, y tengo toda la intención de hacerlo. Sin ti como un obstáculo. Issei enarcó una ceja. ¿Sin mí en el camino? Estás en mi mundo interior. ¿Y qué quieres decir con que planeaste esto? La sonrisa de satisfacción de Susanoo se amplió a proporciones extremas, y miró hacia el cielo del mundo interior de su sobrino. Tu madre siempre fue una diosa tan llorona. Ella es la única razón por la que fui desterrado de Takamagahara, todo porque arruiné sus pertenencias. Lo juro, debería haberla matado yo mismo si hubiera tenido la oportunidad. Miró hacia abajo para ver el aura solar de su sobrino resplandeciendo en respuesta, pero luego de repente se atenuó. Ah, el eclipse está cerca. Tal como lo había planeado. Susanoo pensó mientras volvía a mirar al cielo. Verás, Issei, comenzó Susanoo, el sol es una de las fuentes primordiales de energía más poderosas del universo. Sin embargo, incluso cuando otorga vida, tiene una debilidad. Si Amaterasu se escondiera, entonces el sol perdería su vitalidad. Sin embargo, también hay otra forma en que el sol se debilita. Issei abrió mucho los ojos ante la nueva información, mientras que su tío le enviaba una sonrisa de suficiencia. Un eclipse solar. Eclipse solar. Susanoo sonrió con sádico júbilo mientras observaba la mirada confusa en el rostro de su sobrino. ¿Sabes lo que es un eclipse solar, verdad? El eclipse solar total es cuando la luna oculta completamente la superficie solar o la fotosfera del propio sol. Debido a que la luna cubre la radiación del sol, corta todos los rayos directos de la luz solar. ¿Sabes lo que eso significa? Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Eso significa que no puedes absorber ningún rastro de energía solar del sol. Sin el sol que te suministre energía solar virtualmente ilimitada, eventualmente te quemarás. Issei jadeó ante la revelación. Susanoo se rió oscuramente de su sobrino, disfrutando de la expresión de desesperación en su rostro. Es irónico. El sol, la fuente primordial de energía, es lo que te dio a luz, pero también te servirá como muerte. Permaneciendo en silencio, Issei miró el agujero en su pecho. Es por eso que ya no puedes regenerarte. Tu energía solar se está agotando en el momento en que estamos aquí en tu mundo interior. Issei levantó la mano y apretó el puño. Podía sentir que su poder disminuía, pero eso no le preocupaba. Lo que le preocupaba era lo que Susanoo iba a hacer después de que todo esto terminara. ¿Qué haría a continuación? ¿Iría tras su familia? Leiko, Otis, Greatred, Lilith. ¿Y el infierno, incluso Amaterasu? Vas a morir aquí, Issei. Susanoo dijo con voz amenazadora. La muerte era algo sobre lo que Issei nunca se había dado cuenta de una manera compleja. Siempre que pensaba en ello, siempre lo contrastaba con el hogar original de Otis, el Dimensional Gap. Otis era la nada del infinito. La muerte no era lo mismo que la nada. Issei miró a su tío y le miró con determinación. Si voy a morir, entonces lo único que tengo que hacer, comenzó Issei mientras levantaba el dedo hacia Susanoo, es detenerte. ¿Qué? ¿Detenerme? Por favor, te estás debilitando mientras hablamos. No hay nada que puedas hacer. Susanoo se regocijó.
El aura supersolar de Issei comenzó a desvanecerse, hasta que se reanimó una vez más. Podía sentir que se debilitaba, pero no podía permitirse caer todavía. Issei entrecerró los ojos y corrió hacia su tío, quien sonrió ampliamente y cargó contra él en un gran estallido de velocidad. Drake contra Yamata no Orochi. El emperador dragón rojo y la serpiente de 8 bifurcaciones se gruñeron el uno al otro, mientras se disparaban enormes ráfagas de energía entre sí. La ráfaga carmesí de Drake se disparó hacia la ráfaga de energía negra de Orochi, lo que hizo que chocaran en una lucha de rayo brillante. El emperador dragón rojo entrecerró los ojos oscuramente. Maldita sea. El hecho de que su clon sea insensato lo hace aún más peligroso. Cargando más poder en su explosión de energía carmesí, Drake pudo dominar el rayo de Orochi. El Orochi gruñó una vez más y cargó contra Drake. Drake apretó los dientes mientras retenía a la serpiente. Gruñó al notar que los ojos de reptil dorado de Orochi no mostraban rastros de cordura. Ja. Eres débil, mi sobrino. Como el Orochi que destruí hace tantos años. Drake abrió mucho los ojos y se volvió para mirar a Susanoo, quien sonrió ampliamente mientras casi esquivaba otro golpe de Issei. Apretando los dientes con molestia, Drake se dio la vuelta para mirar al Orochi, y luego se detuvo. Orochi se detuvo en su intento de matar a Drake y miró fijamente la pelea entre Susanoo e Issei. Su mirada estaba directamente en el dios de la tormenta, su mirada era casi hipnótica. De repente, sus ojos comenzaron a adquirir un color rojo brillante. Levantando un ojo en confusión, Drake abrió mucho los ojos cuando el Yamata no Orochi pasó volando a su lado y aceleró hacia Susanoo e Issei. ¿Qué demonios? Issei vs Susanoo. Issei envió vigorosamente a Susanoo una ráfaga de golpes y patadas. Sus movimientos se volvían más lentos, pero no podía detenerse. No se detendría. Tenía que evitar que Susanoo siguiera adelante con sus planes. Estás perdiendo el tiempo, sobrino, se jactó Susanoo mientras esquivaba otro golpe de Issei. Solo ríndete y muere dentro de tu propia mente. Después de que Orochi derrote al dragón galés, tomaré el Kusanagi no Tsurugi y lideraré la brigada Caos para derrotar a las existencias más poderosas. Sintiendo su ira surgir, Issei levantó el puño hacia atrás y le envió a Susanoo un puñetazo en la cara. Susanoo abrió un poco los ojos por el dolor. Bueno, parece que te queda algo de pelea dentro de ti. Susanoo dijo mientras convocó una lanza de relámpago. Luego miró para ver a Issei mirándolo con fiereza. En su mano, estaba el colmillo de Fenrir. ¿Realmente vamos a hacer toda esta escena de nuevo, sobrino? Solo abandona ya. Susanoo gritó mientras iba a apuñalar a su sobrino. Apretando los dientes, Issei se apartó del camino de la dirección de Susanoo, lo que hizo que el dios de la tormenta lo echara de menos. Issei entrecerró los ojos y hundió el colmillo de Fenrir en el estómago de Susanoo. ¡Ah! Tu pequeño sostén. Antes de que Susanoo pudiera gritar su desdén, de repente sintió que se le contraía el cuello. Sus ojos se agrandaron hasta convertirse en pequeñas pupilas. Susanoo miró hacia arriba para ver al Yamata no Orochi siseándole. Tú. ¿Qué estás haciendo? Susanoo demandó mientras trataba de quitarle las serpientes. Me obedecerás. ¿Entiendes? El Orochi cortó a Susanoo una vez más mientras apretaba las otras serpientes alrededor de su cuello. Luego se detuvo al escuchar una respiración pesada. Al levantar la cabeza, Orochi vio a Issei tocando el agujero en su pecho, su aura supersolar se desvaneció, lo que lo hizo volver a su forma normal. El Yamata no Orochi inclinó la cabeza cuando vio a Issei caer repentinamente al suelo, lo que provocó un ruido sordo en todo el mundo interior. Inclinando la cabeza de nuevo, Orochi miró a Susanoo y vio un colmillo ensangrentado en su estómago. Luego miró la mano ensangrentada de Issei. La parte del alma de Yamata no Orochi era en cierto sentido, sin sentido. Cuando creció por primera vez dentro del Kusanagi no Tsurugi, solo se centró en tratar de sobrevivir. Se asustó al sentir numerosas energías fuera de la espada. Después de que la otra criatura fue sellada en el Kusanagi no Tsurugi, Orochi estaba irritado y asustado. Tenía miedo de que Drake fuera a matarlo, por lo que Orochi constantemente trataba de expulsar a Drake. Pero el dragón galés lo reprimió constantemente, lo que hizo que se volviera cada vez más loco. Cuando vio por primera vez al dios de la tormenta, Orochi sintió miedo de él por alguna razón. No entendía por qué, pero desconfiaba de Susanoo. El dios de la tormenta amenazaba a Orochi con obedecerlo, por lo que para asegurar su supervivencia, lo escucharía. Luego se encontró con el niño que acababa de caer al suelo. El chico al que casi había intentado consumir, por órdenes de Susanoo. El chico parecía diferente a Susanoo.
Orochi no percibió a Issei como una amenaza en absoluto. Por eso trató de comérselo en primer lugar. Sin embargo, cuando vio las gotas de sangre de la mano de Susanoo e Issei que contenían la sangre, sintió sensibilidad. El niño acababa de atacar al dios que lo había amenazado con someterlo. Incluso si no tenía la intención de hacerlo, el chico, de alguna manera, salvó a Orochi. Me liberarás. Libérame o te mataré como lo hice con tu original. Volviendo su atención al dios de la tormenta, Yamata no Orochi volvió la cabeza amenazadoramente y envió a Susanoo un gruñido profundo y aterrador. Apretando los dientes, Susanoo fue a convocar una lanza de relámpago, hasta que el Orochi de repente mordió el brazo. ¡Guau! Susanoo gritó cuando sintió que su brazo era consumido por Orochi. Gruñendo oscuramente, Orochi envió sus serpientes para atacar al dios de la tormenta que gritaba. Gritando de intenso dolor a las serpientes que lo devoraban, Susanoo sintió que su conciencia lo abandonaba, mientras era consumido por el mismísimo monstruo que había matado hace mucho tiempo. Sintiéndose extremadamente frío y de regreso a su estado normal, los ojos de Issei estaban vacíos mientras miraba la muerte de su tío. Sintiendo que sus ojos se volvían pesados, Issei casi se perdió el Yamata no Orochi que se deslizaba hacia él. Inclinando su cabeza hacia Issei, el cuerpo de Orochi brilló cuando comenzó a tomar forma. Las serpientes de su cuello desaparecieron, el Yamata no Orochi se transformó en la forma que tomó cuando entró en contacto con Issei. Tenía la forma de una niña reptiliana de cabello negro, ojos dorados y cuerpo voluptuoso. Dado que su progenitor no tenía ropa, Orochi no pensó en hacer ningún tipo de cobertura para sí mismo. Orochi inclinó la cabeza hacia un lado, mirando a Issei con una mirada ilegible en su rostro. Issei miró a Orochi y le envió una sonrisa amarga. Supongo, tú también odiaste a ese tipo, ¿verdad? El Orochi no respondió. No sabía hablar, por lo que no se molestó en hablar. Mientras miraba a Issei con sus ojos de reptil, Orochi simplemente se quedó allí. Al darse cuenta de su falta de respuesta, Issei quitó su atención de ella y miró hacia el cielo. Pareja. Issei miró para ver a Drake deslizándose hacia él. La forma masiva del dragón galés se elevaba sobre Issei. Con sus ojos verdes mostrando preocupación, Drake fue a levantar a Issei, hasta que Issei habló. No, ¿qué? Déjame quedarme aquí. ¿De qué diablos estás hablando, socio? Issei sonrió mientras parpadeaba lentamente. No quiero que mi familia salga herida, Drake. Desde que la gente pudo sentir mi poder, he atraído muchos problemas. La gente ha querido pelear conmigo, y como resultado, la mayoría de las personas que conozco han sido sus objetivos. Todo es por mi culpa. ¿Qué demonios dices? Estoy diciendo, que no merezco vivir. Drake de repente envió una fuerte bofetada a la cara de Issei. El sonido de la bofetada resonó en todo el mundo interior de Issei. Pareja. No diga cosas como esas. ¿Cómo puedes decir que no mereces vivir? Issei. Issei continuó sonriendo mientras sentía que sus ojos se cerraban lentamente. Issei. Cuando sus ojos comenzaron a cerrarse por última vez, Issei pudo ver a Yamata no Orochi inclinando la cabeza. Issei. Dijo con voz siseante. ¡Ey, despierta! Los ojos marrones y amarillo anaranjado se abrieron lentamente, hasta que se aclararon. El joven levantó la cabeza mientras miraba a su alrededor. No había nada. El área a su alrededor estaba completamente a oscuras. No se parecía en nada a la brecha dimensional. Fue casi sofocante. Oye por aquí. Al oír la voz, el joven se volvió y se deslizó hacia atrás. De pie frente a él había un esqueleto alto vestido con una capucha de color negro oscuro. La imagen lo asustó enormemente. ¿De dónde estoy? El joven preguntó frenéticamente. ¿Qué opinas? Preguntó sarcásticamente el esqueleto encapuchado. Estás en el dominio de la muerte. ¿El dominio de la muerte? Dijo el joven mientras trataba de levantarse. Escuché que cuando la gente moría, iba al cielo o al infierno. El reino de la muerte es muy diferente del reino del cielo y el inframundo. El joven enarcó una ceja ante el tono críptico del esqueleto. ¿Quién eres? ¿Eres como una parca o algo así? No seas tan cliché. Soy algo mucho peor. Soy más que una simple parca. Simplemente te estoy mostrando mi verdadera forma porque realmente me intrigas. ¿Y yo te intrigo? ¿Debes repetir mis declaraciones? El esqueleto declaró molesto antes de que su cuerpo comenzara a brillar. El joven abrió los ojos en confusión cuando vio que el ser comenzaba a tomar otra forma. La forma se transformó lentamente en una encarnación muy diferente.
Frente al joven, ahora había una mujer con cabello negro como la noche. Su piel estaba tan pálida como la luna, sus labios brillando en la oscuridad. Sus caderas curvilíneas estaban cubiertas por una túnica de color negro oscuro, su figura bien dotada escondida. El joven enarcó una ceja con gran curiosidad, hasta que abrió mucho los ojos al ver que había una guadaña en la mano de la mujer. Dando un paso atrás, el joven abrió aún más los ojos cuando vio que la mujer lo estaba mirando con una mirada ilegible. «Eres una criatura muy interesante». La mujer comentó con una voz oscura pero sensual. «¿Quién eres tú?», preguntó el joven con cautela. «Yo soy el vacío que todos los mortales temen. Soy el que cesa toda existencia dentro de este universo que, querida, soy». El joven dio un paso atrás cuando la mujer comenzó a sonreír. «La muerte misma. Y te has convertido en el centro de mi interés, pequeño dios. Muerte acabada». Casa de Issei. Leiko enarcó una ceja con curiosidad mientras miraba por la ventana. Es raro que surja un eclipse solar total. Realmente raro. ¿Qué te parece tan fascinante? Great Red preguntó con su habitual voz ronca. Leiko suspiró y se encogió de hombros con la mirada fija en el sol cubierto de luna. Se ve muy hermoso. Por eso es raro, en mi opinión. Alzando una ceja con curiosidad, Gran Rojo se burló y miró a Otis, que todavía tenía los ojos cerrados. Lilith. ¿Qué te ha pasado? Subconsciente de Otis. Los ojos de Otis se abrieron con una expresión similar a una gran confusión mientras miraba a su clon. Comparado con el comportamiento que mostraba afuera, Lilith parecía actuar como una niña pequeña. Un niño asustado. ¿Tienes pensamientos aterradores? Sí. Lilith respondió en voz baja. Otis no sabía qué pensar. Sabía que sus sentimientos y emociones hacia Issei habían crecido hasta el punto del afecto del amor. También era consciente de que Lilith nació de los otros aspectos de su personalidad. ¿Es mi clon la encarnación de mi obsesión por Issei? ¿Mis celos el aspecto oscuro de mi afecto? Explicaría por qué Lilith había estado actuando de manera extraña afuera. A medida que comenzó a aprovechar más las emociones negativas de Otis, su personalidad infantil comenzó a transformarse en algo mucho más inquietante. Los ojos del dragón Ouroboros se suavizaron mientras miraba a su clon. Cerrando sus ojos gris oscuro, el cuerpo de Otis comenzó a brillar, antes de que la energía brillante se manifestara y rodeara a Lilith. Fuera del subconsciente de Otis. Otis abrió los ojos y dejó escapar un profundo suspiro. Al oír el sonido de Otis, Great Red y Leiko se volvieron hacia ella. Te tomó bastante tiempo. Great Red dijo. Leiko miró a Red por su comportamiento y miró a Otis con el ceño fruncido. ¿Cómo está Lilith? ¿Está bien? Poniendo sus ojos en Leiko, el dios dragón infinito le ofreció una pequeña sonrisa. Sí. Ella está bien. Reino de la muerte / dominio de la muerte. El aspecto de la muerte era algo en lo que Issei nunca pensó a fondo. Supuso que cuando una persona falleciera, iría al cielo o al infierno. Nunca se le ocurrió que había otro reino. Mientras miraba alrededor del espacio negro como la nada, Issei miró hacia la hermosa mujer que se proclamó a sí misma como la muerte. La muerte mantuvo su mirada fija en el joven frente a ella. Al igual que con la mayoría de las entidades primordiales, la muerte podía sentir todas las muchas fuentes de firmas de energía en todo el universo. Después de todo, era la encarnación del final de la vida. Nació junto con el universo y representó destrucción y decadencia. Pareces tranquilo para alguien cuya vida acaba de llegar a su fin. Dead notó mientras miraba a Issei. Quitando su atención de la muerte, Issei miró a su alrededor. Sonriendo ante la falta de respuesta de Issei, Muerte miró hacia arriba para ver una serie de figuras flotantes deslizándose por el espacio negro. ¿Los ves, querida? Preguntó la Muerte. Esas son las almas perdidas que mueren cuando sus vidas terminan. Esas almas perdidas me pertenecen. Issei abrió mucho los ojos para ver que de repente estaba rodeado por una gran multitud de espíritus. Divertida por la mirada de asombro en el rostro de Issei, Dead levantó su mano y la agitó. Por orden de la Muerte, los espíritus rodearon a Issei y se alejaron de él. ¿Qué hiciste? Issei preguntó con curiosidad. Simple. Los llamé para que se alejaran de ti. Una vez que un alma pasa a mi reino, pierden sus rastros de cordura, obligados a consumir la próxima alma que pasa a mi dominio. Issei se estremeció un poco por la explicación de Dead. Muerte ladeó la cabeza con curiosidad y se acercó al joven, que se puso de pie con cautela. Entonces, querida, comenzó la Muerte mientras colocaba sus manos en las mejillas de Issei, ¿entiendes por qué estás en mi dominio y no en el reino del cielo o el inframundo?
Issei no abrió la boca. No porque no quisiera responder al final de toda existencia. Fue porque estaba tratando honestamente de averiguar por qué estaba en el dominio de la muerte. A pesar de no ser la raza obvia, Issei no era de ninguna manera un ángel, un diablo o un ángel caído. No era un santo, pero no un demonio. El joven se estremeció interiormente ante la sensación helada de las manos frías de la muerte. Al mirar el aspecto femenino de la destrucción, Issei trató de poner cautela en sus palabras. Supongo, merecía morir. La muerte volvió a inclinar la cabeza, sus desalmados ojos negros mirando a los ojos de Issei. Realmente eres una criatura extraña. Interesante, pero extraña. Muerte enmendada. Issei abrió los ojos en confusión, lo que provocó que Muerte sonriera y soltara sus mejillas. Si estoy muerto, comenzó Issei mientras miraba hacia abajo para ver el agujero en su pecho, entonces ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué tu tarea aún no se ha completado? ¿Qué tarea? La muerte levantó la mano que contenía su guadaña y la bajó frente a Issei. Con los ojos más abiertos, Issei miró su reflejo, su imagen de repente se transformó en una diosa familiar. Hijo de Amaterasu, tu madre te trajo a este mundo con un propósito. Incluso si sus razones para abandonarte y enviarte a la tierra no estaban justificadas, te creó por una buena causa. ... En caso de que le sucediera algo, entonces se aseguró que usted sería capaz de proteger la tierra. Y muy posiblemente, el universo. Mirando a la muerte con una mirada ilegible en su rostro, Issei permaneció donde estaba. Si mi madre me creó para ser una especie de Mesías de la Tierra, entonces el hecho de que estoy en tu dominio, dice de otra manera. No soy un héroe en absoluto. He matado y herido a la mayoría de los seres de la Tierra. Sí, comenzó la muerte mientras quitaba su guadaña de la vista de Issei, pero todos esos seres contra los que luchaste te habían hecho daño. Algunos de ellos incluso te amenazaron a ti y a tu familia. No merezco vivir. Entonces, ¿por qué sigo aquí? La razón por la que pereciste fue por la fusión entre el Sol y la Luna. Cuando la Luna cubre al Sol, los rayos de energía solar se cortan por completo. Así que eso es lo que quiso decir Susanoo. Debido a que Amaterasu te creó usando su propia energía, junto con la energía del Sol primordial, tú también fuiste afectado. Cuando la Luna cortó los rayos de energía solar del Sol, no pudiste absorber más. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Tienes otro atributo que impide que tu alma sea consumida. Dime, querida. ¿Recuerdas tu batalla con Riserfenex? Ante el nombre del primer ser que había matado, Issei abrió mucho los ojos. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Bueno, supongo que tomaré tu respuesta como un sí. La muerte zumbó mientras sus ojos se estrechaban. Durante tu batalla con él, lograste la primera evolución de tu forma solar. Cuando él comenzó a luchar seriamente y te atacó con sus llamas, las absorbiste. ... Eso no solo te dio los atributos del legendario Fénix, sino que también te otorgó otra transformación solar compuesta por las llamas místicas del infierno mismo. Entonces la razón por la que todavía estoy aquí es por el Fénix. Precisamente. Issei se miró a sí mismo, todavía tratando de descubrir cómo todavía estaba aquí. Dead sonrió divertida ante la expresión del rostro de Issei. ¿Sabes qué significa esto? Issei negó con la cabeza en respuesta. No estás vivo ni muerto. Yo no te entiendo. Issei dijo confundido. Pequeño dios, susurró la muerte mientras colocaba su mano en la mejilla izquierda de Issei, ahora eres una encarnación de la vida y la muerte. Un ser celestial. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Issei abrió mucho los ojos en estado de shock. Los amplió aún más cuando sintió los labios fríos pero húmedos de Death en su mejilla. Inmediatamente después, apareció un círculo luminoso sobre la cabeza de Issei. ¿Es esto? Sí, querido. La muerte comenzó con una sonrisa. Esto es una especie de halo. Pero no soy un ángel. Soy consciente de eso. Ese halo es un símbolo. ¿Un símbolo de qué exactamente? Issei preguntó con nerviosismo. La muerte tarareó mientras su sonrisa se ensanchaba. Es para asegurarme de que te mantengan en mi punto de mira. Issei parpadeó varias veces confundido y tocó el halo en la parte superior de su cabeza con curiosidad. Riendo entre dientes, Death se dio la vuelta cuando sintió una firma de energía familiar. Fue una de las firmas de energía que pereció cuando Issei obtuvo por primera vez la primera evolución de su forma solar. Hijo de Amaterasu. Hay alguien a quien le gustaría verte. Y te conoce bastante bien. Issei enarcó una ceja en confusión. Lo más probable es que no pueda ser Susanoo. El alma de su tío ya debería haberse consumido.
Entonces, ¿quién era esta persona? Saliendo de la visión periférica de Issei, Death sonrió al escuchar a la persona flotar detrás de ella. Al mirar a la persona, Issei abrió los ojos en absoluto shock. De todos los seres con los que había estado en contacto, nunca hubiera esperado volver a ver a este ser. La persona al lado de Death miró cansada a Issei, su expresión no mostraba nada más que desesperación. El hombre parecía como si hubiera caído en una depresión. Issei Oudou. ¿Eres tú? Issei exclamó confundido y conmocionado. La brecha dimensional. A medida que prevalecía el silencio dentro de la brecha dimensional, también lo era el área a su alrededor. Sin el dragón Apocalipsis o el dragón Ouroboros para ocupar el espacio, la brecha dimensional no era más que un área vacía. Sin embargo, a pesar de su silencio, había algo flotando alrededor de la brecha dimensional. Parecía ser una especie de espada. Su hoja brillaba y se atenuaba con energía carmesí oscura. Ocasionalmente, un charco de energía negra profunda se manifestaba y también rodeaba la espada. Dentro de los sellos del Kusanagi no Tsurugi, muy similar a la brecha dimensional, los límites de Kusanagi no Tsurugi también estaban vacíos. No había límites dentro del espacio, el área sin espacio con nada. Draig, el emperador dragón rojo, estaba en silencio mientras flotaba. Su expresión facial, normalmente tranquila y serena, o endurecida por la batalla como estaba en su forma humana, era sombría. Parecía como si estuviera en un estado de melancolía. Su expresión nunca cambió, su colosal cuerpo inmóvil. Era como si estuviera congelado. Una chica que parecía estar en su adolescencia, simplemente flotaba sin rumbo fijo, su cabello negro ondeando detrás de ella. A diferencia de Draig, la chica no mostró ningún signo de emoción. Sus ojos dorados de reptil estaban entornados, su rostro no mostraba expresión. De vez en cuando, volvía la cabeza para mirar al dragón galés, sin que se le diera ninguna respuesta. Cuando la niña inclinó la cabeza, de repente sintió algo dentro de su mente. Era algo que había ganado cuando el chico desapareció de su mundo interior. Pensamientos. Antes de matar a Susanoo, sus pensamientos iban desde tratar de sobrevivir hasta expulsar al dragón galés. Pero ahora, sus pensamientos consistían en, Issei. La niña siseó en sus pensamientos en un tono monótono. Ese era el nombre del chico. El chico al que había atacado cuando apareció frente a ella en el mundo interior por primera vez. Incluso cuando se le ordenó comer a Issei por orden de Susanoo, la vista de Issei influyó en los pensamientos de la niña. Tan pronto como Susanoo gritó su alarde de haber matado al Yamata no Orochi, una emoción extraña emergió repentinamente dentro de la chica. Su siguiente instinto fue atacar a Susanoo. Ya no sentía miedo hacia Susanoo. Todo en lo que podía pensar era en intentar matar al dios de la tormenta. Eventualmente lo logró, pero no sin la ayuda de ese chico. Issei. Antes de que ella atacara fatalmente a Susanoo, ese chico había logrado apuñalarlo con un colmillo extremadamente afilado. Con Susanoo distraído, eso permitió que la niña lo contrajera y lo matara, poniendo fin a su dominio sobre ella. Después de asegurarse de que el dios de la tormenta se había ido, la niña no sabía qué sentir. Sus pensamientos de atacar al dragón galés se habían desvanecido hacía mucho tiempo. Sus pensamientos no estaban claros, la niña eligió volar hacia el niño que yacía en el suelo. Recordó haberlo visto sonreírle casi con tristeza. Recordó lo que le dijo. A pesar de entender lo que dijo, ella no sabía hablar, por lo que se quedó callada. En poco tiempo, el dragón galés se había deslizado hacia el niño y trató de ayudarlo. Pero para su sorpresa mutua, el niño dijo que no quería que lo ayudaran. Quería quedarse en su mundo interior. Segundos después, el mundo interior comenzó a desmoronarse y el cuerpo del niño comenzó a desvanecerse. Después de pasar unos momentos mirando al dragón galés tratando de alcanzar al niño, la niña fue sacada repentinamente del mundo interior del niño. Y ahora, aquí estaba ella. Atrapado con el emperador dragón rojo. El mismo ser por el que había luchado por expulsar del Kusanagi no Tsurugi. Inclinando la cabeza, la niña flotó hacia el dragón galés, que permaneció donde estaba. Con sus ojos verdes flotando hacia la chica, Draig entrecerró los ojos levemente. ¿Qué quieres? La niña mantuvo sus ojos reptiles en el dragón galés, su expresión no mostraba rastros de sentimiento. Draig mantuvo su expresión malhumorada y molesta en la chica. Inclinando la cabeza nuevamente, la niña abrió la boca, revelando su lengua en una posición enrollada. Dryad silenciosamente levantó la cabeza confundido. Su pregunta no formulada fue respondida, cuando la chica desplegó su lengua, revelando el colmillo ensangrentado del propio Fenrir.
Drake abrió mucho los ojos en estado de shock, mientras que la chica recogió el colmillo de su lengua y lo sostuvo a la vista del dragón galés. Issei. Sí. Fue un buen anfitrión. Demonios, él era mi único anfitrión. Dominio de la muerte tuvo de su vida. Riser Phoenix permaneció quieto mientras miraba a los ojos al que acabó con su vida. Durante mucho tiempo, el diablo Phoenix había estado atrapado en las profundidades del dominio de la muerte, obligado a vagar sin cesar. Con el tiempo, su proceso de pensamiento comenzó a deteriorarse, hasta el punto que ya no podía pensar con claridad. Debido a que él era un demonio que poseía los atributos de un fénix, la regeneración de Riser le impidió convertirse en un alma incorpórea. Cuando las almas perdidas se alimentaron de él, su cuerpo se regeneró instantáneamente. Levantando la cabeza, los ojos de Riser parecieron aclararse cuando vio a Issei. Ha pasado un tiempo. Issei Oudou. Por la expresión del rostro de Issei pudo decir que el joven se sorprendió al verlo. En verdad, Riser estaba un poco sorprendido de ver a Issei en el dominio de la muerte también. Cuando vio el cuerpo de Issei materializarse en el dominio, Riser se sorprendió enormemente. También se sorprendió un poco al ver que la muerte se había interesado mucho en Issei. Decir que Issei estaba sorprendido sería quedarse corto del año. Muerte, al descifrar que la situación entre los dos era incómoda, puso su granito de arena en un intento de calmar la tensión. ¿No esperabas este encuentro, verdad, querida? La muerte le preguntó a Issei. Issei no pudo responder. Ni siquiera sabía qué decir. Ha pasado tanto tiempo desde que vio al hombre de pie frente a él. Recordó el cabello rubio y los ojos azul oscuro, la chaqueta roja y la firma de energía. Su expresión de sorpresa se desvaneció en una mirada seria. Issei trató de relajarse. Quería decir algo, pero no salió nada. Podía ver que parecía que Riser tampoco tenía nada que decir. ¿Cómo están las niñas? Riser finalmente preguntó en un intento de iniciar una conversación. Están bien, respondió Issei sabiendo de quién estaba hablando Riser, todavía viven en la mansión. ¿Y mi hermana? Issei frunció el ceño antes de pensar en su respuesta. Realmente no había pasado mucho tiempo en la mansión Phoenix para conocer a todas las chicas. Xuelan, y recientemente Siris, eran las únicas chicas con las que había entrado en contacto. No estaba familiarizado con Ravel Phoenix ni con las otras chicas. No he pasado mucho tiempo con las chicas, pero tu hermana todavía está en la mansión. En lo que a mí respecta, está a salvo con las otras chicas. Veo. Riser dijo mientras asentía. Luego, los dos jóvenes se quedaron completamente en silencio. Uno de ellos esperaba que el otro estuviera extremadamente enojado con el otro. Sin embargo, las reacciones esperadas entre los dos nunca llegaron. Simplemente se miraron el uno al otro. Issei Oudou. He hecho daño contra ti. Issei abrió los ojos en respuesta, mientras que la expresión de Riser se mantuvo seria. Cuando sentí tu poder por primera vez, estaba paranoico. Estaba paranoico porque tu poder se derivaba del sol. Los poderes del Fénix son similares a los del sol. Por eso quería ver lo poderoso que eras. Le pedí permiso a Sir Zetch-sama y a mi padre para pelear contigo, bajo el pretexto de una apuesta. Mi nobleza y yo pudimos sentir tu energía. Así fue como pudieron rastrearte y tomar a tu primo como rehén. No debería haber cometido esos actos, Issei Oudou. Dejé que mi arrogancia y racionalidad se apoderaran de mí. No lo disfruté. Riser abrió un poco los ojos ante la respuesta de Issei. El joven miró a Riser con el ceño fruncido, pero pareció suavizarse. No lo disfruté cuando te maté. Cuando me transformé por primera vez, la ira que reprimía a lo largo de los años finalmente se liberó. Tú fuiste quien liberó toda esa ira, Riser. La verdad es que, matarte fue probablemente una de las peores cosas que he hecho desde que nací en este mundo. En mi cabeza, pensé que era lo correcto. Pero no disfruté eso. Yo nunca lo hice. Murmuró Dead mientras miraba a Issei, dices que Riser Phoenix fue quien liberó toda esa ira. Sin embargo, todavía siento una cantidad persistente de rabia dentro de ti. Has reprimido tanta ira cuando eras un niño, solo para que Riser Phoenix lo convoque todo. Todavía queda mucha ira dentro de ti, Issei. Incluso si la ira de alguien disminuye, comenzó Issei frunciendo el ceño, todavía podría volver. Nadie puede sentirse positivo o feliz todo el tiempo. Eso es cierto, cariño. Sin embargo, si uno está enojado todo el tiempo, entonces eso se convierte en su perdición. Lograste tu primera y segunda evolución de energía solar, alimentándote de rabia.
Debido a tu rabia, tu energía a menudo fluctuaba debido a ese. ¿Estás diciendo que quieres que me deshaga de mi rabia? Issei preguntó confundido. En términos más simples, sí. Pero la ira no se puede destruir. Lo más probable es que regrese con el tiempo. Eso es cierto. Pero la ira es una de las emociones básicas en los aspectos conductuales. Hay varias formas de controlar la ira, Issei. La forma en que lo has estado haciendo es reprimiéndola. Eso no es bueno. Cuanto más tiempo reprimas tu rabia, más venenosa se vuelve. Nadie puede ser feliz todo el tiempo. Por supuesto que no, Death rechazó el comentario, pero eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que hay formas de controlar tu ira de una manera positiva. Esta vez Issei abrió los ojos en confusión. ¿Cómo es eso? Issei tuvo la extraña sensación de que la muerte estaba tratando de matarlo o algo así. La muerte lo había convencido de seguir su procedimiento sobre cómo convertir su ira en un enfoque más positivo. El problema era que la situación en la que se encontraba no era nada positiva. Ni siquiera en lo más mínimo. El joven se encontró en otra sección del dominio de la muerte, donde una gran multitud de almas perdidas flotaba sin cesar. También descubrió que estaba encerrado dentro de un escudo que le impedía escapar de las almas perdidas. O la muerte realmente estaba tratando de matarlo, o ella tenía una forma extraña y retorcida de expresar su afecto por él. Probablemente ambos. Issei pensó secamente. Issei descubrió que podía moverse mientras estaba encerrado dentro del escudo. Mientras miraba a su alrededor, vio a Death y Riser flotando sobre él. ¿Qué es esto? Issei le gritó a la muerte. La encarnación de la decadencia y la destrucción sonrió mientras respondía. Esta es tu prueba, cariño. La muerte gritó. ¿Prueba? Issei pensó inquisitivamente. Volviéndose para enfrentar a las almas perdidas, Issei abrió mucho los ojos para ver que se estaban acercando a él. Recordó a la muerte diciendo que a las almas perdidas no les queda rastro de cordura. Se vieron obligados a consumir la siguiente alma que entró a través del dominio de la muerte. Ahora venían hacia él. Para comérselo. Alegría. Issei pensó en sus opciones mientras miraba a las almas perdidas. La luna estaba bloqueando el sol, por lo que eso significaba que no podía absorber más energía solar. Así que no hay transformaciones. El Kusanagi no Tsurugi ya no estaba en su poder. Lo más probable es que todavía estuviera flotando en la brecha dimensional. No podía sentir a Drai dentro de su mente. Tampoco podía sentir el Yamata no Orochi. Así que tampoco espada. Issei entrecerró los ojos mientras trataba de pensar en algo. Sus ojos luego se abrieron cuando tuvo una epifanía. Esperar. La muerte dijo que yo era una encarnación de la vida y la muerte, si no recuerdo mal. Todo eso fue por él, Fénix. Pero solo pude usar el poder del Fénix en mi segunda forma. Entonces, ¿puedo usarlo aquí? Se sentía indeciso sobre su decisión. Nunca antes había usado el poder y los atributos del legendario Fénix en su estado normal. Solo hay una forma de averiguarlo. Mirando a las almas perdidas con una mirada seria en su rostro, Issei gruñó mientras trataba de explotar incluso una onza del poder del Fénix. Su intento fue un éxito, ya que un charco de llamas de color amarillo anaranjado lo rodeó. De repente, las llamas comenzaron a cambiar a un misterioso color púrpura con contornos negros. Issei abrió los ojos en confusión, hasta que de repente sintió que su pecho latía. Issei gritó por el dolor inesperado y miró hacia abajo para ver que el agujero en su pecho se extendía más. Issei gruñó cuando un charco de energía de color blanco plateado salió del agujero en su pecho y comenzó a extenderse a su alrededor. Con los ojos más abiertos, Issei rápidamente comenzó a quitarle la energía plateada, pero fue en vano. La energía siguió regenerándose. Riser abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué le está pasando? Fufuzu. El diablo Fénix abrió más los ojos para ver a muerte riendo como una colegiala. Fue tan inquietante ver al ser más aterrador que existe, reír. ¿No es obvio? Está tratando de luchar contra su ira. ¿Qué? ¿No recuerdas lo que dije, Fénix? Issei obtuvo sus transformaciones solar y Elfire a través de la ira. Y debido a que los atributos del legendario Fénix estaban presentes en su forma Elfire, eso significa que lo logró como resultado de enfado. Entonces, ¿qué es esa energía plateada? Es toda la ira que ha reprimido a lo largo de los años. A medida que la ira crece continuamente, se vuelve demasiado para que la persona la maneje. Entonces, ¿se está transformando? Veremos. Death declaró con una sonrisa en su rostro. Ga. Issei gruñó cuando la energía plateada comenzó a envolverlo.
Mientras Issei estaba distraído, un alma perdida corrió hacia él y le mordió la carne. Jadeando de dolor, Issei tomó represalias agarrando el alma perdida y arrojándola hacia los demás, haciendo que la multitud cayera en un efecto dominó. Issei estalló su aura para mantenerlos alejados, pero las almas perdidas no cesarían en sus intentos de dañarlo. Cuando su aura estalló, la energía plateada comenzó a expandirse a un gran tamaño, antes de cubrir a Issei por completo. Sin ninguna interrupción de su comida, las almas perdidas fueron a darse un festín con el joven, sin darse cuenta de que la energía plateada comenzaba a combinarse con el aura púrpura con contornos negros. Segundos más tarde, una gran explosión estalló dentro de la esfera, lo que provocó que algunas de las almas perdidas retrocedieran. Los ojos de Riser permanecieron abiertos de par en par, mientras que Muerte permaneció quieta con esa sonrisa en su rostro. Segundos después, la luz de la explosión se desvaneció, revelando una nueva figura que permanecía inquietantemente inmóvil. La figura tenía el pelo largo y castaño que le llegaba hasta la cintura. El agujero en su pecho, que parecía ser más grande de lo que era antes, estaba decorado con marcas negras que se extendían desde su pecho hasta sus hombros. Su piel extremadamente pálida, brillaba dentro de la oscuridad del dominio de la muerte. Parecía haber una máscara que cubría toda su cabeza. La máscara presentaba dos cuernos largos que apuntaban hacia arriba y tenía contornos negros que se extendían desde el centro hacia las puntas. Saliendo de los lados de los cuernos había flecos en forma de alas. Aunque las almas perdidas no pudieron mostrar emociones, se alejaron de la figura, como si se dieran cuenta de que su comida ya no podía considerarse una comida. Levantando la cabeza, la figura lanzó un rugido ensordecedor que resonó en todo el dominio de la muerte. El eco fue tan escalofriante que incluso asustó a Riser. La muerte, por otro lado, parecía ser más alegre que cualquier otra cosa. Comenzó Riser mientras su voz temblaba, es un monstruo. Ya ni siquiera lo reconozco. Susurró la muerte mientras se lamía los labios al ver la figura, es justo como dije, Fenex. Cuando aguantas la ira durante tanto tiempo, es probable que tenga una apariencia fea. Yo. Riser ni siquiera pudo pronunciar su réplica. Fufuzu. Me pregunto cómo deberíamos llamar a esta forma de Issei. Las almas perdidas se alejaron flotando de la figura siniestra, cuya máscara revelaba brillantes ojos dorados. Dejando escapar otro rugido escalofriante, Issei bajó la cabeza y una chispa de energía negra comenzó a emitirse de sus cuernos. La esfera de energía negra se expandió rápidamente a un tamaño colosal, casi llegando cerca de la parte superior del escudo que lo envolvía. Murmuró Dead mientras sonreía más ampliamente, él es realmente una criatura interesante. Ra. El rugido de Issei hizo eco en todo el dominio de la muerte, lo que provocó que el área sin espacio temblara. Cuando la esfera negra de energía comenzó a aumentar de tamaño, las almas perdidas intentaron escapar de su prisión. ¡Guau! Con otro bramido, Issei disparó su ráfaga de energía, provocando que una gran explosión emergiera dentro del escudo. Cuando la luz se aclaró, no parecía haber rastros de las almas perdidas. De repente, una gran cantidad de auras fantasmales comenzaron a tomar forma, revelándose como otro conjunto de almas perdidas. Riser abrió los ojos al verlo. ¿Qué está pasando? Pensé que los había destruido. Jaja, Dead se rió entre dientes mientras miraba la escena, las almas perdidas que existen dentro de mi reino ya están destruidas. No puedes matar algo que ya está muerto y esperar que se quede. Entonces, si Issei sigue atacándolos con esos cuernos suyos, entonces ellos, regenerado. La muerte terminó para él. Apuesto a que se alegra de no estar atrapado dentro de ese escudo. Dead dijo mientras se burlaba del Fenex débil. Riser frunció el ceño pero no dijo nada. Issei dejó escapar otro aullido de locura mientras cargaba otra ráfaga de energía. En lugar del que usó antes, esta explosión en particular era de color púrpura con contornos negros. ¿Qué? ¿Puede convocar a otro así? Riser gritó en estado de shock. Muerte se rió entre dientes, divertida, pero antes de que pudiera responder, otra voz se dio a conocer. Hijo de Amaterasu. Al sonido de la voz, Deat y Riser se dieron la vuelta para ver a un anciano con cabello castaño negro. Sus ojos no mostraban nada más que desprecio mientras miraba a Issei transformado en berserker. Había un agujero en su estómago que parecía ensancharse más. También había sangre que caía de partes de su cuerpo, cortesía de las almas perdidas que habían intentado consumir su carne. Deat sonrió al reconocer instantáneamente quién era, mientras que Riser miró al hombre confundido. Susanoo.
El dios de las tormentas y los mares. Qué horrible verte. ¿Puedo preguntarte por qué estás aquí en esta parte de mi dominio? Susanoo desvió su atención de su sobrino a la personificación misma de la muerte. La mirada de Susanoo ni siquiera perturbó a muerte en lo más mínimo. Por otra parte, esta era la muerte a la que estaba mirando. Ella era el mayor temor de todos, entonces, ¿por qué un dios podría asustarla? ¿Quizás te gustaría vengarte de tu lindo sobrino? Muerte preguntó con curiosidad. Sonriendo oscuramente, Susanoo apretó el puño. Por supuesto. No moriré hasta que el hijo de Amaterasu esté muerto. El maldito Yamata no Orochi me impidió dar el golpe final. No descansaré hasta que sea testigo de su muerte. Tras declarar su deseo, Susanoo disparó hacia el escudo que encerraba a su sobrino. Levantando su mano, se formó una lanza de relámpago, y la arrojó hacia el escudo. Sintiéndose extremadamente divertida, la muerte complació a Susanoo y permitió que su escudo se disipara. Sin el escudo, el rayo convocado por Susanoo aterrizó un golpe directo sobre Issei, quien tropezó, provocando que su explosión de energía implosionara. Susanoo sonrió mientras detuvo su paso, esperando a ver qué haría su sobrino. Las almas perdidas se detuvieron en sus intentos de escapar del Berserker Issei, como si tuvieran curiosidad por ver qué pasaría a continuación. Una niebla negra comenzó a emitirse fuera de la máscara de Issei, su efecto hizo que su respiración emitiera un sonido bajo, confuso y con eco. Susanoo sintió que un escalofrío le recorría la espalda cuando miró hacia abajo y vio a su sobrino girando lentamente para mirarlo. De repente, se transmitió. ¿Qué? Susanoo gritó mientras trataba de sentir la firma de energía de su sobrino. Sus ojos se agrandaron ante su reciente descubrimiento. ¿Qué está pasando? No puedo sentirlo. No podía sentir la firma de energía de Issei en absoluto. Era como si él ni siquiera estuviera allí. Susanoo no podía entender. Issei estaba claramente en el dominio de la muerte, lo que significaba que no podía considerarse vivo. Sin embargo, tampoco podía considerarse muerto. ¿Qué diablos es él? ¿Está vivo o muerto? Los ojos de Susanoo se abrieron aún más cuando comenzó a pensar con más claridad. ¿Es ambos? ¿Está vivo y muerto al mismo tiempo? Eso no puede ser posible en absoluto. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Susanoo se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Issei justo detrás de él. Entrecerrando los ojos, Susanoo apretó el puño para convocar una lanza relámpago y fue a atacar a Issei con ella, hasta que sucedió algo inesperado. Antes de que la lanza de Susanoo pudiera apuñalarlo, Issei agarró su lanza con una sola mano, lo que provocó que se emitieran chispas y rayos por todo el dominio de la muerte. Susanoo jadeó cuando Issei comenzó a apretar el puño mientras sostenía la lanza del rayo. ¿Cómo es esto posible? Lo está bloqueando con su mano desnuda. Poniendo más presión sobre su agarre, Issei destruyó la lanza del rayo, que se rompió en pedazos brillantes. Una nube de humo emergió de la destrucción. Susanoo parpadeó mientras trataba de mejorar su vista a través de la nube de humo. Segundos después, el humo se aclaró, revelando un primer plano del rostro de Issei enmascarado, que entrecerró sus ojos brillantes. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Susanoo entró en pánico y se alejó de su feroz sobrino. Gruñendo con un aliento confuso y repetido, Issei bajó la cabeza una vez más. El dios de los mares y las tormentas abrió los ojos con miedo cuando una chispa de energía de color púrpura oscuro comenzó a emerger de las puntas de los cuernos de Issei. La piscina de energía comenzó a formarse en una gran esfera, lo que provocó que Susanoo sintiera un poco de miedo. Susanoo entrecerró los ojos y extendió la mano mientras un charco de energía azul plateada comenzaba a brillar de su mano. Mientras presenciaba la expansión de la esfera de energía de su sobrino, Susanoo rápidamente disparó su rayo. Como si fuera una señal, Issei lanzó su explosión de energía, haciendo que su ataque chocara con el ataque de Susanoo en una lucha de rayos. Mirándolos desde arriba, Muerte arqueó una ceja con curiosidad. El dios de la tormenta está perdiendo la concentración. Issei lo está abrumando por el segundo y, sin embargo, Susanoo está luchando hasta el punto de la desesperación. Riser solo podía quedarse quieto con la boca abierta. Ya había etiquetado a Issei como un monstruo cuando pelearon por primera vez en la arena del inframundo. Sin embargo, mientras miraba esta monstruosa forma de Issei, sintió que el término monstruo era un eufemismo en este momento. No puedo creerlo. Esto es todo su enojo. Todavía no entiendo nada de esto. La ira puede manifestarse de muchas formas, Riser Phoenix. Tantas formas. Muerte dijo con voz soñadora.
Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Susanoo abrió mucho los ojos cuando descubrió que su explosión se estaba debilitando contra la propia explosión de energía de Issei. Segundos más tarde, la explosión de energía de Issei abrumó la lanza relámpago de Susanoo, envolviendo al dios de la tormenta en un charco de energía. El entorno a su alrededor tembló como resultado de la explosión a gran escala. Cuando la luz se desvaneció, el humo de la explosión se aclaró, revelando a Susanoo, con la mano izquierda de Issei envuelta alrededor de su cuello en un agarre fuerte. Debería haber esperado esto de un ser inútil como tú. Un monstruo que mataría a sus propios parientes. Off. Susanoo se atragantó de dolor cuando Issei apretó su agarre alrededor de su cuello. El dios de la tormenta miró hacia arriba para ver los cuernos de Issei cargando otra explosión de energía. Sin embargo, el color de la explosión fue simplemente un tono púrpura. Debería haberlo sabido. No habría piedad, especialmente de un ser loco como tú. Susanoo declaró mientras se burlaba de su sobrino. Como si estuviera de acuerdo con la declaración de su tío, Issei lanzó la explosión de energía púrpura sobre Susanoo. No hubo gritos ni gritos de agonía. Solo los sonidos de la explosión de energía de Issei prevalecieron sobre el ruido del dominio de la muerte. La luz de la explosión se desvaneció una vez más. El humo se aclaró, revelando a Issei. Sin embargo, el humo se disipó más, revelando a Susanoo con sangre salpicada por todo el cuerpo. El dios de la tormenta sangraba y respiraba con dificultad, su pecho se elevaba ligeramente. En silencio, Issei arrojó a su tío lejos de él, lo que provocó que el dios de la tormenta aterrizara en una pila de almas perdidas. Mientras Issei flotaba donde estaba, una leve grieta comenzó a romper la parte superior de su cuerno izquierdo. Susanoo abrió mucho los ojos en confusión. ¿Qué diablos le pasó a su cuerno? Ni siquiera lo toqué. Riser enarcó una ceja mientras veía cómo uno de los cuernos de Issei se rompía. La muerte simplemente miró la escena con una pizca de curiosidad. En lo que a ella respectaba, ni ella ni Riser se movieron en absoluto durante la batalla entre Issei y Susanoo. Además, a juzgar por la expresión del rostro de Susanoo, parecía que él también estaba desconcertado. De repente, una piscina colosal de llamas de color púrpura y naranja comenzó a rodear a Issei, antes de que implosionaran sobre él, causando una explosión de nube de humo. Susanoo se cubrió los ojos de la luz brillante. Cuando quitó las manos de bloquear su vista, sus ojos se abrieron. El cuerpo de Issei se sacudió mientras respiraba brevemente y demacrado. Su ahora corto cabello castaño cubría y ensombrecía sus ojos por completo. Todo su cuerpo pareció tensarse de una vez, mostrado por sus piernas temblando. Comenzando a respirar con dificultad, Issei miró hacia arriba, permitiendo que su tío viera sus ojos. Susanoo abrió aún más los ojos. Sus ojos. Ambos son marrones. Su ojo izquierdo ya era marrón, pero su ojo derecho solía ser del color del sol. Pero ahora sus dos ojos son marrones. ¿Qué diablos pasó? El dios de las tormentas y los mares también notó que había una cierta luz dentro de los ojos de su sobrino. Sus ojos ahora eran suaves. La apariencia de sus ojos contrastaba enormemente con los que había visto antes. Sin embargo, los ojos marrones en su mira no eran inocentes en absoluto. Eran de aspecto suave, pero no inocentes. Su sobrino ya había perdido su inocencia desde que desbloqueó su poder. Esa inocencia se había hecho añicos hace mucho tiempo. Pero ahora, mientras miraba y se concentraba en los ojos de su sobrino de cerca, solo veía paz. No había rastros de sabiduría, pero sí de paz. Con sus suaves ojos marrones sintiéndose pesados, Issei cerró los ojos cuando su cuerpo comenzó a caer hacia adelante. Antes de caer, fue atrapado nada menos que por la propia muerte. La personificación femenina de la decadencia y la destrucción suavizó su mirada mientras cargaba suavemente a Issei. Sin embargo, cuando puso su mirada en Susanoo, sus desalmados ojos negros parecieron oscurecerse, si es que eso era posible. Estoy impresionado, dios de la tormenta. Susanoo, apartando la atención de su sobrino y del dios de la tormenta, entrecerró los ojos. Acerca de... Estoy impresionado de que hayas podido llegar tan lejos. Normalmente, las almas perdidas que residen en mi dominio ya se habrían dado un festín con tu alma. Ninguna alma perdida me mantendrá domesticado. ¿Es eso un hecho? Muerte preguntó amenazadoramente. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Susanoo jadeó cuando una gran multitud de almas perdidas comenzó a flotar hacia él. Miró a su alrededor para encontrar una manera de escapar, pero fue en vano. Miró hacia arriba para ver a Muerte mirándolo con una sonrisa aterradora en su rostro.
Es posible que hayas podido evitar solo algunas de mis almas perdidas. Veamos cómo te va contra 3 millones. Susanoo ni siquiera tuvo tiempo de gritar de agonía mientras las almas perdidas se turnaban para comérselo como si fuera una brocheta. Sonriendo con malicia ante el dios de la tormenta torturado, la muerte convocó un charco de sombras alrededor de ella y Issei, mientras los dos se alejaban del dominio. En la brecha dimensional la muerte sonrió mientras flotaba alrededor del vacío que existía entre la tierra, el cielo y el inframundo. Esto es una sorpresa. El dragón Ouroboros y el dragón Apocalipsis no están aquí. Por lo general, están aquí para ocupar este reino. Parece que Issei los ha cambiado más de lo que esperaba. Al mirar alrededor de la brecha dimensional, Death arqueó una ceja con curiosidad cuando vio una espada que presentaba un color blanco metálico. Ah, entonces esta es la espada que llevaba mi Darling antes de terminar en mi dominio. Siento 2 firmas de energía dentro de la espada. Tarareando ligeramente, la entidad flotó hacia la espada y la recogió, haciendo que la espada liberara una luz brillante. Reino de Kusanagi no Tsurugi. El emperador dragón rojo y Yamata no Orochi levantaron la cabeza cuando sintieron una aterradora oleada de energía. La firma de energía de esta entidad trajo un gran temor dentro de sus corazones. Con mucha cautela, Drai levantó la cabeza para ver a una mujer adulta con una figura bien dotada. Tenía el pelo negro como la noche y ojos desalmados del mismo color. Abrazando su figura bien formada, había una túnica de color negro oscuro. A pesar de que era la propia mujer quien ejercía esta vasta pero aterradora energía, sonrió cortésmente a las 2 criaturas frente a ella. Emperador Dragón Rojo. Yamata no Orochi. ¿Cómo estás? La mujer saludó cortésmente. Drai no respondió. Después de todo, ¿qué podía decir? Estaba mirando a la muerte directamente a la cara. Aunque era conocido como uno de los dragones más orgullosos que existían, ni siquiera él podía recuperarse mientras estaba en presencia de la muerte. El Yamata no Orochi entendía inglés. Sin embargo, ella ni siquiera sabía hablar. Eso no significaba que fuera exactamente valiente. Incluso antes de que hubiera ganado la sensibilidad, la vista y las oleadas de energía de la muerte la asustarían. Muerte inclinó la cabeza mientras miraba los rostros pálidos del dragón galés y Orochi. Por el amor de Dios, por la expresión de sus rostros, es como si los fuera a matar o algo así. Fufu. Death se rió entre dientes de su propio pequeño juego de palabras, pero rápidamente se recompuso. Tomé esta forma porque quería asegurarme de que no sería percibido como una amenaza. Sin embargo, parece que esta apariencia no los tranquiliza en absoluto. Muerte suspiró cuando una sonrisa se formó en sus labios. Muy bien, iré al grano. Vengo a decirles algo muy importante. Habitación de Issei, Itoko. Itoko. Los ojos marrones comenzaron a moverse hacia arriba antes de abrirse de par en par para ver a una persona familiar. Los ojos de un rubí carmesí oscuro lo miraron con preocupación. Leiko-san. Issei Toko. Ante el inesperado grito fuerte, Issei no estaba preparado para defenderse cuando Leiko se aferró a él. Issei hizo una mueca de dolor cuando se convirtió en víctima de un abrazo impredecible de su primo. Sus pensamientos en este momento no estaban claros, pero parecían insistir en preguntarse cómo Leiko podía tener tal control sobre él. Leiko fue implacable mientras abrazó a su primo con fuerza, no queriendo dejarlo ir. Momentos antes de que descubriera que Issei estaba de vuelta en su propia casa, estaba sentada abajo con Opis y el Gran Rojo. Ella notó que los dos estaban callados por una vez. Por lo general, el Gran Rojo solía decir algo grosero o estúpido, y Opis respondía algo, lo que provocaba una discusión interminable entre ellos. Sin embargo, las 2 existencias más fuertes estaban tranquilas. Fue pura coincidencia que Leiko quisiera subir a la habitación de su prima, solo para encontrarlo acostado en su cama. Con un agujero en el pecho y un círculo luminiscente en la cabeza. Issei Toko. Leiko dijo preocupada mientras abrazaba a Issei con más fuerza, oh, mi precioso bebé Issei Toko. Hemos estado tan preocupados por ti. La boca de Issei estaba cubierta, por lo que no pudo darle una respuesta. Segundos después, la puerta de la habitación de Issei se abrió, revelando a Opis y Great Red. ¿Mi Issei? Niño. Issei abrió mucho los ojos cuando el dragón del apocalipsis corrió hacia él y lo abrazó con un abrazo de oso. Caminando lentamente, Opis se subió a la cama de Issei y colocó su rostro frente al de Issei antes de darle un beso. El dragón Ouroboros inclinó la cabeza cuando notó el halo en la parte superior de la cabeza de Issei y el color de los ojos de Issei. Vaya, Issei.
Él está de vuelta. Finalmente, liberando a su prima, Leiko abrió los ojos ligeramente mientras miraba a los ojos de Issei. Oye. Sus ojos. Ambos son marrones. Y se ven suaves de nuevo. Great Red ni siquiera se molestó en mirar a su cuñado mientras lo abrazaba con un abrazo de oso. Antes de que Issei pudiera siquiera intentar decir algo, una hoja brillante se manifestó repentinamente en su mano. Abriendo los ojos, Issei entrecerró los ojos para evitar una luz brillante que brilló ante él. Mundo interior / subconsciente de Issei. Negando con la cabeza, Issei miró hacia arriba y sus ojos se abrieron. Mi mundo interior. Los rascacielos y edificios volvieron a estar en su orden original. El cielo de su mundo interior parecía más brillante de lo habitual. Issei miró al cielo con curiosidad y suspiró. Issei. ¿Eh? Issei se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Yamata no Orochi mirándolo con sus ojos dorados de reptil. El joven abrió mucho los ojos y retrocedió un poco. Orochi inclinó la cabeza hacia un lado mientras daba un paso adelante. De repente, su lengua afilada salió de su boca, estirándose hasta que tocó a Issei. Issei, que no esperaba el contacto extraño, solo pudo quedarse en silencio. Retrayendo su lengua, la Yamata no Orochi se acercó a Issei y de repente se aferró a él. Issei tuvo que darse crédito a sí mismo por no gritar de sorpresa. Por lo general, cuando una chica desnuda y voluptuosa se acercaba a una persona, esa persona intentaba apartar a la chica o simplemente lo soportaba. Issei fue una de esas almas valientes que lo soportaron. Con todo, nunca esperó que Yamata no Orochi mostrara tanto afecto por él. Kukuku. Ante el sonido de la risa familiar, Issei miró hacia arriba para ver al propio emperador dragón rojo, flotando hacia arriba en el cielo de su mundo interior. Drake. Es bueno verte, socio.